Fraternidad y Fa de las Américas, podcast dimensional. Hoy tenemos como invitado al señor Gilberto Núñez. Vamos a comenzar, Gilbert, hablando sobre la entrada de la religión del culto de Ifá Orisha a la isla de Cuba. Los principios, los comienzos, el por qué se insertó la cultura que trajeron los esclavos, se insertó en la sociedad, y al insertarse en la sociedad hubo que tener una pertenencia dentro de los cultos que se vivían en la isla. Por ejemplo, las distintas religiones, por ejemplo, el catolicismo, en un aspecto sincrético que me gustaría que tocáramos, porque hoy se está criticando esto. Lo que, por ejemplo, yo no entiendo es, después de tantos años de que ha funcionado el culto, nuestra creencia, el sistema Ifá Orisha en la isla, que se ha mantenido por tanto tiempo, ha ayudado a tanta gente, ha salvado a tanta gente, hoy en día ya se quiera execrar, sin recordar que fue una manera de sostener la religión dentro del contexto que se está viviendo social, político, cultural, de camuflajearse tras esto. Hoy queremos arrancarlo y separar esto. Me parece que no es tan sencillo como la gente piensa y cree. Quisiera que nos dieras tu punto de vista, Lugo, por favor. Buenas noches para ti, Heriberto, y para todos los hermanos que puedan compartir esto y que puedan ver esto, y para todas las personas que les interese este tipo de audio audiovisual que estamos haciendo de forma constructiva y para mantener una tradición. Vamos a empezar hablando de un tema que es muy importante, que es el punto del aspecto sincrético que tiene nuestra práctica afrocubana, debido a los orígenes de la misma, de la llegada de los esclavos a Cuba, de la forma en la que ellos llegaron. Es decir, hay que destacar que esto es un proceso histórico, que no llegaron de una forma migratoria, poder decir de alguna manera legal o en búsqueda ellos de un mundo, sino por el contrario, fueron obligados, ¿no?, bajo un proceso de esclavitud, de arribar a una nación que para ellos era plenamente desconocida, en condiciones inhumanas, llevados para ejercer un trabajo forzoso, es decir, para ejercer un trabajo de esclavitud en el sentido genérico, en la agricultura en Cuba, en la caña, en el café. Y a ellos, como esto fue un proceso muy trascendental en su vida, les fue impuesto la cultura católica. Nuestros antepasados, para preservar su cultura, para mantener las raíces que ellos traían del conocimiento ancestral de sus prácticas religiosas, tuvieron que aceptar y fusionar con la Iglesia Católica, porque esto les fue impuesto. Los primeros cabildos de nación, que inclusive en estos cabildos de nación en Cuba solamente lo formaron nativos africanos, es decir, no se les permitía pertenecer a estos cabildos de nación a negros que hayan nacido en Cuba, que hayan sido es decir, negros criollos, por decirlo de alguna forma o de otra. Solamente estos primeros cabildos de nación los formaban negros de nación, es decir, africanos, esclavos que eran de nación. Y para ellos poder conformar estos cabildos, que inicialmente no se llamaron cabildos, lo primero que los españoles les permitieron fueron hacer cofradías. ¿Por qué? Porque los españoles se percataron de que habían varias etnias que habían arribado a Cuba, y que estas etnias no se llevaban, es decir, no tenían la misma formación religiosa, no tenían el mismo lenguaje, e inclusive en partes de África estas etnias eran enemigas, ¿no? Eran de distintas tribus, pero que eran rivales. Entonces, para crear armonía, para que el trabajo productivo agrícola en la isla y de servidumbre fuese mejor, crearon las cofradías, que después se denominaron cabildos. Los cabildos se les exigió para su constitución e instalación que tuvieran un santo católico en representación. Y entonces nuestros antepasados se idearon la manera y fueron muy inteligentes, aceptaron este tipo de posibilidad que le ofrecieron los españoles, y en el cursar del tiempo surge un aspecto sincrético entre los orichas de origen yoruba
y los santos católicos. Fíjate que esto tuvo un impacto muy grande dentro de la sociedad esclava o negra de origen africano, por decirlo de alguna manera, porque no solamente solo los yorubás tuvieron que sincretizar sus orichas con santos católicos, no, los bantú, los que practicaban el bantú tuvieron que hacerlo también, los carabalí, que son los que practican la secta Bacuá, también tuvieron un impacto muy latente con este tema de sincretismo, es decir, de las 5 etnias fundamentales que arribaron a Cuba de África, todas tuvieron un impacto muy latente con la Iglesia Católica, y con el cruzar del tiempo esto se formó un aspecto identitario dentro de la propia práctica, que es un error hoy por hoy pretender africanizar y sacar de la práctica afrocubana este contexto que es muy primordial, porque es parte de la formación, de la adaptación, de la llegada de los antepasados a Cuba, y el proceso social religioso que ellos vivieron es la memoria ancestral de ellos. Y entonces, si nosotros sacaríamos de la práctica afrocubana este tipo de transculturación, este tipo de sincretismo, estaríamos borrando la memoria ancestral de nuestros antepasados. Es decir, ya no podríamos hablar, por ejemplo, de los primeros cabildos que existieron en Cuba, ya no pudiésemos hablar de una regla de Ocha, ya no pudiésemos hablar de muchos sacerdotes y olorizas que conformaron la historia, que dieron inicio a estas prácticas. Fíjate que una de las primeras sociedades que se hizo en Cuba la hizo Bernardo Rojas, juntamente con Arte China, y se llamó la Luz de San Francisco, y esta asociación toma el nombre de un santo católico. Entonces ya vemos cómo los propios africanos tenían bien enraizado dentro de sí mismos este sincretismo, que los reconocían sobre el 1902, que es cuando se inicia Bernardo Rojas en IFA. Ya la esclavitud en Cuba había sido abolida, es decir, ya el tema de la esclavitud en Cuba ya había cesado ese proceso de la esclavitud, es decir, que ya no lo hacían por un problema de imposición de la Iglesia Católica como aspecto dogmático, como algo que la Iglesia Católica le estaba imponiendo. No, el problema es que ellos se dieron cuenta que en el entorno de la sociedad en la cual la práctica yoruba y africana se iba a desenvolver, se había enraizado esta unificación sincrética, no solo con los santos católicos, también dentro de ellos mismos, al formar los cabildos, se tuvieron que unificar en criterios, ya que en Nigeria y en África eran tribus que eran enemigas, inclusive, más sin embargo en Cuba se unificaron. Es decir, las guerras que ellos traían de África, que eran guerras muy tribales, que eran guerras muy regionales, directamente desde África, en Cuba ellos la eliminan. ¿Por qué? Porque vivían bajo la necesidad de unirse debido al proceso de esclavitud al cual estaban sometidos. Quiere decir esto que puedo citar un ejemplo que he visto por muchos años, una fotografía donde sale Bernardo Rojas Iratunchadí en una iglesia católica con un santo católico, con un grupo de hombres que son, según tengo entendido, avalados. Quiere decir esto que su práctica diaria de IFA, su vida cotidiana, aparte tenía un plus o una suma de que también tenía actividades en la iglesia católica. Para lo que se llamaba en Cuba el registro Lucumí, que Bernardo Rojas fue el de China el que le dio inicio a este registro Lucumí, lo que hoy se conoce como letra del año. Se hace una misa en la iglesia a los ancestros, a los antepasados. ¿Por qué? Porque no podemos olvidar que los esclavos, cuando llegaron a Cuba, fueron bautizados. De hecho, en el bautismo ellos adquirieron el nombre, por ejemplo, del dueño. Por ejemplo, Remigio Herrera no era el nombre oriundo y nativo de China. Su nombre era de China, es decir, era su nombre que él adquirió en Nigeria. Más sin embargo, Remigio Herrera es el nombre que él adquiere a la hora del bautismo. Todos los esclavos en Cuba pasaron un proceso de bautismo, los cuales se le dio un nombre o un apellido, y en ocasiones, inclusive todos los apellidos que tenían los negros esclavos, eran en ocasiones los apellidos del dueño
o del mayoral o donde ellos vivían, pues radicaban en un momento determinado. El dueño por lo general le da el nombre y el apellido a los esclavos. Por ejemplo, mi apellido es Núñez y yo soy una persona de pigmentación blanca. En Cuba podemos ver, por ejemplo, otros hermanos que son de apellido Núñez y su pigmentación es negra. Entonces ahí te das cuenta que hubo un proceso de, ¿cómo decir?, de bautismo, y que adquirieron nombres hispanos, es decir, nombres de origen español y apellidos de origen español, cuando ellos de África no traían estos nombres ni estos apellidos, ¿no? Todo esto es un proceso de transculturación. Fíjate, fíjate lo complicado que es esto. Sacar la memoria ancestral del sincretismo es como quitarle el apellido a todas esas personas de color que existen hoy en la actualidad, porque en realidad ningún negro africano trajo ningún apellido de origen hispano, porque en África ellos tienen nombres en Yoruba, más sin embargo en Cuba fueron bautizados y se les dio esos nombres. El propio Remigio Herrera no era su nombre de nacimiento, fue un nombre que él se le dio en Cuba a través del bautismo, y todo hoy lo reconocemos como Remigio Herrera de China. Estamos hablando de Remigio Herrera, de su ahijado Bernardo Rojas y de Tuntetí, pero también podemos ver en un documental donde el Cabildo de Santa Bárbara están haciendo un toque de tambor, que no tengo certeza del nombre del tambor porque no es el batá, no es el añá, pero que tienen una figura de Santa Bárbara gigantesca, de la católica, y están tocando un tambor. Ahora, sin querer ser abogado del diablo, las nuevas generaciones, la mayoría desconocen de esto que tú estás hablando, de cómo fueron realmente las cosas. Hoy en día ellos solamente escuchan que le dicen, eso se llama Ochún, no la caridad del pobre. Esto se llama Changó, no Santa Bárbara. Este es Orúmila, no es San Francisco de Asís. Si nosotros entendemos, bueno, está bien, vamos a quitarle los términos católicos a nuestros orichas, a nuestras energías. Pero a nivel de práctica, lo que se conformó en la isla como regla de Ocha y regla de Ifá, porque fueron, como lo dice la palabra, reglas que se conformaron para poder mantener y para que se pudiera llevarse y sobrevivir esta tradición en la isla. Por eso que se fusionaron los linajes, se fusionaron las tierras, por eso que se empezó a hacer la entrega de los distintos orichas por una persona, la batería de santos mezclada. Yo te digo hoy en día, si en la regla de Ocha se planteó llevar un Iyabú a la iglesia al salir el séptimo día del Isbo Ocha al mercado, a una iglesia, ¿tú crees que está mal que se siga haciendo? No, se debe de conservar, eso no se puede quitar. Quien saque eso de la práctica es, como te decía, está borrando la memoria ancestral de lo que hicieron nuestros antepasados. Es como decir ahora, es como decir las de China, Remigio Herrera no era su nombre, era de China. Era decir, es como borrar el nombre hispano que se le dio a Remigio Herrera en Cuba y llamarlo al de China. Es decir, es borrar Remigio Herrera y solamente dejar al de China. Es un error, para mí es un error. Querer africanizar la práctica es un gran error. Nosotros tenemos una práctica muy identitaria que es nuestra, no admite crítica. Mira, en ningún cuarto de orisa, de iniciación de orisa, se llama Santa Bárbara. Todo el mundo y todos los cantos de iniciación que se utilizan se nombra Changó. ¿Qué es lo que pasa? Hay un aspecto social y una jerga, por decirlo de alguna forma, social en el entorno de la sociedad, donde si yo digo Maferefún Changó, alguien que puede decir que viva Santa Bárbara, y sabes que estamos hablando de un sincretismo que existe entre las prácticas. A la hora de entrar al aspecto secreto dentro de la cortina, nadie llama a Santa Bárbara. Es decir, todo el mundo llama directamente a la divinidad Yoruba de origen Changó, pero existe el sincretismo dentro de la sociedad. Es decir, socialmente existe esa denominación que no se puede separar. Fíjate si el sincretismo, yo lo he dicho en varios lugares, ¿no? Fíjate si el sincretismo en Cuba
está arraigado a la base de las raíces cubanas patrimoniales, que el Vaticano creó una iglesia que se llama Iglesias de Latinoamérica. La iglesia latinoamericana que existen en Cuba, esas iglesias latinoamericanas, si tú no te bautizaste cuando fuiste niño, por ejemplo, si vas a bautizarte a una iglesia normal, tienes que pasar por el catecismo y una serie de procesos, ¿no?, para poder tener la fe de bautismo. Ahora, en esas iglesias, si tú no te bautizaste de niño, para que no tengas que pasar por ese proceso, tú vas, pagas un dinero y ahí te bautizan y te dan un documento que tiene fe vaticana. Es decir, ese documento es como si tú te hubieses bautizado siendo un niño. Tiene la misma veracidad que emite el documento que te da la Iglesia Católica cuando tú te bautizas. Entonces, ahí vemos que hay una interpretación, fíjate, de la iglesia preponderante, es decir, de la religión preponderante, que es la Iglesia Católica en la isla, que fue la que llevó a los esclavos bajo el proceso de la esclavitud. Y entonces hay un reconocimiento, fíjate, a las religiones fuera del contexto de la Iglesia Católica, que se han sumado y que han sumado la creencia de la Iglesia Católica a sus prácticas. Esto se puede ver en disímiles aspectos en Cuba. Tú ponías un ejemplo, el propio Cabildo. Yo te puedo decir el Rincón San Lázaro en Cuba, que es un lugar donde van muchos peregrinos el 17 de diciembre de todos los años, y las personas van en búsqueda de milagros y una serie de cosas, que eso corresponde a lo que es la Iglesia Católica, más muchos de los feligreses y de los peregrinos que participan en ese peregrinaje son practicantes de lo que es la santería de Ocha y Fa afrocubana. ¿Y qué consideras tú, Gilbert, que deberíamos de recomendarle a las nuevas generaciones que no, repito, que desconocen todo el proceso que se vivió en Cuba a nivel religioso, todo lo que tuvo que suceder con su práctica de hoy en día y con las influencias que tienen de eliminar todo lo que tenga que ver en la sincretización de la práctica Ocha y Fa? ¿Qué recomendación? ¿Cómo, inclusive si pudieras poner algún ejemplo para que sea más entendible para todos? Mira, yo les recomiendo primero que nada, esto es un culto, Ifá y Oricha es un culto hacia los antepasados. Es decir, nosotros cultuamos, esto es un culto hacia los ancestros. Quien no entienda y no comprenda que Ifá y Oricha es un culto hacia los ancestros, creo que no ha aprendido la base de nuestra práctica. ¿Y por qué hablo sobre esto? Porque inclusive en la propia Moyuba, cuando usted comienza, que usted hace una serie de alabanzas, rindiéndole moforibales a Olorum, a Olodumare, a los astros y a una serie de cosas. Después de eso, lo primero que usted empieza es a llamar a sus antepasados antes de dar conocimiento de lo que va a hacer. Es decir, ya ahí nos podemos dar cuenta, primero que nada, le rendimos tributo a todas las energías que están en el espacio, en el contexto donde vivimos, y posteriormente comenzamos a llamar a nuestros ancestros para que vengan a dar fe, testimonio y H de lo que nosotros estamos haciendo. Si nosotros quitamos la memoria ancestral o lo que hicieron nuestros antepasados para que llegara a nosotros, cuando ellos nos asistan y ellos hagan acto de presencia, no creo que nos den muchas bendiciones, porque si yo hago algo para el beneficio de mis hijos, vamos a suponer, y el día de mañana mis hijos están haciendo otra cosa, que es todo lo contrario a lo que yo hice para el beneficio de ellos, es normal que los ancestros no estén contentos. Las personas se están alejando, yo lo digo y lo he reiterado, los practicantes se están alejando del concurso de sus antepasados, y es por eso es que la práctica se ha deteriorado un poco o ha caído en algunas lagunas donde hay un poco de conocimiento ancestral dentro de la práctica, porque nos estamos alejando de los antepasados, y al alejarnos de lo que hicieron nuestros antepasados no estamos teniendo bendición, ni estamos ejerciendo espiritualmente de una forma correcta, ni estamos obteniendo los buenos resultados que estamos buscando en las ceremonias, rituales, iniciaciones
que nosotros hacemos, ¿no? Para ayudar a las personas, para alinear a las personas, para que las personas logren encaminar su vida. Entonces, si nosotros tachamos, omitimos o quitamos un suceso que es de nuestros antepasados, que ellos hicieron para nosotros, simple y llanamente, yo se lo digo, se están alejando realmente de sus antepasados, los están moviendo y no están teniendo los resultados que buscan en las cosas, debido a que los ancestros no le están dando fe, porque ustedes están quitando cosas que ellos vivieron, que ellos hicieron, y están poniendo otras bajo los cuales ellos no les van a dar bendición por eso. Me parece muy, muy interesante, y quizás expandiéndolo un poco al tema latinoamericano, una de las cosas que tenemos en común con la situación de Cuba es que la mayoría de Latinoamérica fue colonizada por los españoles, y con eso vino su religión. Y al querer mutilar o quizás de alguna forma purificar en un extremo lo que es Ifa y Oricha y mantenerlos en términos puramente africanos, también se está mutilando esa parte de asociación entre la comunidad, el pueblo, que entiende estos símbolos por cómo fueron mercadeados, por decirlo de alguna forma, por la corriente cristiana católica. Le están quitando estos símbolos que las personas por lo menos pueden utilizarlo como una introducción a entender lo que es el mundo de las deidades yoruba, que puede ser mucho más abstracto a como se ha explicado en el mundo católico. Entonces, esto puede ser algo hasta contraproducente para ayudar a las personas, sobre todo que no tienen conocimiento, que son la mayoría, porque la mayoría no son babalaos, no son olorisha, son personas que vienen a buscar aquí ayuda, una guía, y bueno, eso puede ser contraproducente a expandir lo que es IFA, el conocimiento de IFA, y ayudar a que la gente entienda un poco más lo que es este culto. Mira, por ejemplo, en Occidente nosotros no tenemos solamente ancestros del pueblo. Puede ser que nosotros tengamos algún ancestro de origen africano. Puede ser, por ejemplo, que a través de mi tatarabuelo haya existido la mezcla con algún negro. Y bueno, yo sea blanco así, pero en el cruzar del tiempo hubo una mezcla hacia atrás con algún africano, ¿no? Eso es posible. Fernando Ortiz decía que nosotros en Cuba somos un ajiaco cultural, que somos una mezcla de muchas cosas, ¿no? Y todo eso es posible. Pero fíjate, como te decía, Ifa y Oricha es un culto hacia los ancestros. Hay ancestros que son religiosos y hay ancestros que son carnales, ancestros familiares de uno, ¿no? Entonces, supongamos la hipótesis que le puede pasar a cualquier iniciado, que tenga, por ejemplo, un bisabuelo que quiera volcar en la persona una bendición, pero ese bisabuelo no tuvo contacto con las religiones afrodescendientes. Ese bisabuelo pertenecía al culto de la Iglesia Católica. Entonces, para usted obtener los beneficios de ese bisabuelo suyo, usted no le puede cantar en Yoruba, no le puede poner una ofrenda o Yoruba o de origen africano, porque ese ancestro ni se alimentó con eso, ni reconoce esa ofrenda, ni se va a sentir bien con lo que usted le está haciendo, y entonces no va a volcar en usted las bendiciones. Más sin embargo, fíjese, ese ancestro le sale a usted en adivinación que quiere volcar sobre usted una bendición, y en la propia adivinación se le recomienda a la persona que le haga una alabanza a ese ancestro que no practicó ninguna religión afrodescendiente. Entonces usted lo que tiene es que ir a la iglesia, hacerle una misa espiritual en la iglesia a ese ancestro, porque ahí es donde él espiritualmente encuentra el regocijo y la alimentación energética, donde él va a sentirse fortalecido espiritualmente y va a volcar para usted ese beneficio o esa bonanza que tiene para usted. Si usted lo hace solamente desde el aspecto religioso,
afrodescendiente, ese ancestro no se va a sentir cómodo. Fíjate, por eso es que en Cuba existe la mezcla esta con la bóveda espiritual, el vaso, el crucifijo, que eso viene de otra formación, pero fíjense cómo Cuba, cómo se mezcló. ¿Por qué se mezcló? Porque en la sociedad y en el entorno donde la práctica se desempeñó, ingresaron a la religión personas de origen católico, personas que practicaban el budismo, personas que eran, hasta que eran musulmanes, porque en Cuba hay una asociación musulmana, lo que las personas no conocen. En Cuba hay un barrio chino donde hay familias chinas, por eso vemos presencia en la liturgia y en la práctica afrocubana. Egun Filaní, en Cuba hay un cementerio chino, ¿ves? Entonces ahí te das cuenta que la sociedad Ifá y Oricha en el entorno empezó a acomodar espiritualmente los sucesos de la sociedad y de los practicantes que estaban dentro de la práctica. Borrar eso, quitarlo y separarlo es borrar la memoria ancestral de la práctica, es tachar, es omitir la práctica completamente de su propia existencia, es decir, ya esto no existe. Fíjate que en Ifá podemos ver presencia de espíritus indios, claro. ¿Qué cosa es Cuba? En Cuba existían los aborígenes de origen taíno, y entonces los aborígenes en Cuba, bajo el proceso de colonización, se extinguieron, pero esas espiritualidades son espiritualidades que quedaron en ese territorio, en esa nación, y entonces esas espiritualidades quedan y asisten a las personas que están dentro de esa nación. Esto en África no se ve. Claro, en África no se ve porque en África solamente viven los africanos, y los africanos son descendientes de los propios africanos. Nosotros en Occidente no. Fíjate que esto es regional, esto no es un tema solamente de Cuba, esto compete a Venezuela, esto compete a México, esto compete a Estados Unidos, a Uruguay, porque América fue un país descubierto por los europeos. Ya habitaban, fíjate, personas acá, pero fue invadida, fue colonizada, y con la colonización vinieron europeos, asiáticos, africanos, de todas las naciones del mundo, y colonizaron, y hubo un proceso migratorio. Los que empezaron a nacer acá, ya en estas regiones, que son personas nativas de esta región de América, y América Latina, América del Norte, América Central y América del Sur, tienen la espiritualidad y la afluencia de ese proceso migratorio. No lo puedes separar con sus etnias, con su cultura, con sus religiones, porque a lo mejor tú tienes un ancestro tuyo que, no sé, practicaba el culto de María Leonza, que es venezolano, que es otro culto, y cómo tú vas a hacer sentir bien a ese ancestro, ¿no? Para tú sentir bien a ese ancestro, tú tienes que hacerle una ceremonia en base a cómo él lo hacía. Correcto. Para que busque sobre ti la bendición, porque si tú le pones un adimón, un ejemplo, un eco de origen africano, el tipo no se va a sentir bien, porque él en vida no se alimentó con eso. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que ponerle? No sé, un guiso, por ponerte un ejemplo, que a lo mejor era con lo que él se alimentaba, y tienes que hacerle su guiso y darle esa ofrenda y rendirle tributo a través de lo que él comía. Es correcto, estoy de acuerdo 100% con usted. Una de las cosas que escuché yo mucho en los años mediados de los 80, ya finales de los 80, eran los abalados que estaban en mi país, en Venezuela. Siempre preguntaban si la persona, antes de entregarle a Huofacan o Ecofá, ya la habían bautizado por la iglesia. Y era como una especie de requisito que ellos ponían. Luego me he enterado que en Cuba se manejó de la misma manera. Siempre. Particularmente yo hoy en día, yo no le pregunto a una persona si fue bautizado en la iglesia católica o no para entregarle una mano de Ifá. Tengo que ser sincero totalmente. O sea, particularmente no lo veo que sea un requisito obligatorio, lo respeto. Pero, por ejemplo, dentro del culto de nosotros en Ifá, nosotros no mandamos a hacer a nadie un epo en la iglesia. Para nada. Nosotros simplemente respetamos la costumbre. Por ejemplo, si hay un difunto que, como lo acabas de explicar tú perfectamente, tenía una creencia católica, pues las misas son en la iglesia católica
Entonces, lo que sí quiero es que quede claro que la sugerencia que le damos no es la imposición, es que los que tienen como norma la regla de Ocha y Ifá de manera tradicional cubana deben mantener esto, deben mantenerlo. Es el consejo y la recomendación que se le da, la costumbre. Mira, te voy a poner mi ejemplo propio. Yo me inicié en Ifá sin hacer santo, sin rayarme en el palo, sin hacerme misa, porque no hubo misa, no hubo que hacer misa espiritual, no hubo que hacer nada de eso. Mas, sin embargo, en el registro de entrada, cuando mi padrino me hace el registro de entrada, el registro de entrada no cerraba. Y Orula era co, y mi padrino preguntando, mi padrino paró la consulta y dice, que vaya a la iglesia a las Mercedes, le lleve 2 velas y una puchita de flores. Orula dijo que sí, y con eso guardó. Y lo único que yo hice, es decir, yo hice la buena entrada, pero fuera del contexto de lo que es la práctica. Yo no me inicié en Oricha, yo no me rayé en el palo, no hubo misa. Claro, yo entiendo por qué no hubo misa en mi caso, en capaz que en un momento determinado, pues el problema es que yo desde niño estoy mezclado en esto con el tema de las misas, no sé qué más. Entonces, ¿qué misa me iban a hacer si ya de mí se sabía? Yo creo que espiritualmente la vida entera. Y entonces, pero si Orula me mandó ir a la iglesia de las Mercedes, que está en La Habana Vieja, a llevarle 2 velas y una puchita de flores. Fue lo único. El propio Orúmila. Claro, yo debo de tener algún ancestro mío que era feligre o era un gran peregrino de lo que es la Iglesia Católica, y ese ancestro, antes de la iniciación de Ifá, quería buscar en mí una bendición para que todas las cosas fueran bien, y quería que yo fuera a la iglesia y que le rindiera culto a un santo que capaz él mismo le rindió culto en el pasado. Por eso digo que separar esto de la práctica afrocubana es mutilar la práctica, porque nosotros no nacimos en Nigeria, nosotros no nacimos en África, nosotros nacimos en Occidente, y en Occidente espiritualmente hay múltiples culturas que interactúan en esta sociedad. Entonces, para poder descodificar la información espiritual que tiene y que trae la persona, no podemos mutilar ni sacar de la práctica esto. Para mí, respeto al que lo haga, es decir, no me impongo, pero sería borrar la memoria ancestral de esta cultura, convertirla en algo que no es y no va a poder ser, porque fíjate, para que fuese de la manera africana y CC, tendríamos que irnos todos a vivir a África y espiritualmente interactuar con el entorno, con la sociedad y con las culturas existentes en África. Porque es decir, yo en Uruguay estoy interactuando con los espíritus de esta región. A pesar de que yo no soy nativo de acá, aquí hay espíritus que son de esta región, que son nativos, desde los charrúas, que fueron indígenas que vivieron en esta región, hasta las personas que emigraron de Europa y los nativos, los que han nacido acá. Y esas espiritualidades yo le tengo que rendir monforibal. Es decir, yo tengo que rendirle pleitesía a los espíritus que son nativos de esta región para yo poder insertar mi culto en esta región. Eso es una cosa, si las personas no lo entienden. Es decir, yo llego ahora a los Estados Unidos y las personas se ubican, no voy a sembrar. Yo escuchaba que unos sacerdotes de Ifá, no voy a sembrar un elecuán al lado, voy a sembrar 5 o 6 elecuaces, 5 o 6 hechos, y yo controlo con los hechos el fenómeno. Y yo digo, mi hermano, si tú no le tocas la puerta a los ancestros de esa nación, que son los primeros que tú tienes que atender y decirle, hey, con el permiso de ustedes me permiten que yo voy a estar aquí ahora, miren, yo cultivo esto. Es decir, es una carta, es como que yo llegue a tu casa y yo diga, no, mira, voy a poner aquí mi cama y voy a poner aquí esto, y eso, no, tú no me has pedido permiso a mí todavía, ni para entrar. Lo primero que uno tiene que hacer es comunicarse con los ancestros del lugar donde uno va a erradicar, y si puede ir al cementerio y hacer algunas obras donde erradiquen este tipo de espiritualidades, para darle conocimiento a esos ancestros de ese territorio, que murieron, que nacieron ahí, que dieron caída ahí, que son los custodios espirituales de esos lugares, para que exista un reconocimiento de tu persona y de lo que tú traes a compartir. Fraternidad Ifá de las Américas, podcast dimensional.